Amén, hermanos. Dios les bendiga. Ahí está. Bueno. Le damos gracias al Señor por este día, por lo que hemos podido expresar a través de las alabanzas, poder decirle a nuestro Dios que Él es todo para nosotros y a través de cada una de las alabanzas y adorarle en espíritu y en verdad, como Él está anhelando encontrar hombres y mujeres que puedan abrir sus corazones y decirle a Él lo que tienen allí, ese amor que tienen hacia Él. Amén. Vamos a hacer una oración. Cierre sus ojitos un instante más y oramos a nuestro Dios. Amado Dios, en esta mañana continuamos delante de tu presencia agradeciéndote por la vida, por la salud, por este momento que podemos disfrutar de tu presencia. Queremos, Señor, ahora abrir las Escrituras, Señor. Rogarte que a través de ellas, Señor, hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Tú conoces la necesidad que cada uno en esta mañana tiene, Señor. Y yo te ruego, mi Dios, que a través de tu palabra seas tú hablando a cada vida, dándonos fuerzas, ánimo, una guía, que podamos nosotros saber qué debemos hacer en nuestra vida, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que en el nombre de Jesús te lleves toda distracción, que seas tú tomando el control de este tiempo y que tu Espíritu Santo, Señor, se pueda pasear con libertad en cada corazón. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a compartir una porción que se encuentra en Marcos, capítulo 5, versículo 21. Aquí vamos a ver una historia entrelazada, dos personas que son distintas, pero hay algunas cosas que van a concordar. Una jovencita, otra una persona mayor, pero que de pronto, sin tener nada que ver entre ellas, hay muchas cosas que son parecidas. Así que vamos a ir viendo el relato. Este relato se encuentra en otros evangelios, y en cada evangelio de pronto sobresalta algo de distinto. Pero vamos a tomar hoy el evangelio de Marcos, narrando esta historia. Marcos capítulo 5, versículo 21. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Dice la palabra: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y estaban junto al mar. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo:
hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. Amén. Esta historia que de pronto narra dos situaciones similares en algunas características y otras hay una diferencia. Una mujer que de pronto tenía un problema de un flujo de sangre. Ese problema que estaba en ella llevaba 12 años, ¿sí? 12 años con esa enfermedad. Esa enfermedad de pronto en estos tiempos podría tener un tratamiento, tal vez podría ser tratada de una manera, pero en ese tiempo no solamente era una enfermedad que requería de médicos, y dice la palabra que de pronto esta mujer gastó todo lo que tenía en médicos y al final estaba peor, porque no solamente no le encontraban una cura, no le encontraban una forma de solucionar el problema, sino que también había gastado todo su dinero. Eso es en lo económico, pero también en lo que es social. El pueblo judío tenía por orden que cualquier mujer que en ese tiempo tuviera flujo de sangre o tuviera un tiempo de menstruación tenía que quedar apartada, ¿sí? No podía tener contacto con ningún familiar, no podía participar en el templo, no podía tener una vida social. ¿Por qué? Porque cualquiera que tocare a esta mujer o tocare donde ella pasó, si se sentaba en el mismo lugar que se sentaba esa mujer, esa persona quedaba inmunda, ¿sí? Por lo cual también se le restringía las posibilidades de ir al templo. Entonces esta mujer era una mujer que de pronto no te podía juntar con otros. ¿Por qué? Porque en cierta manera los contaminaba. Entonces, noten ustedes que esta enfermedad no solamente trajo un problema económico a su vida, sino que también trajo un problema social, un problema que de pronto quedó apartada. Si de pronto entre las amistades y entre los propios familiares no podía tener mucho contacto, tampoco tal vez es probable que no haya tenido marido. Entonces, esta situación era complicada para esta mujer, ¿sí? Era una situación bastante difícil y que requería sí o sí la intervención del Señor. Aunque aparentemente esta mujer busca del Señor, ¿sí? Ahora, la otra situación era una jovencita, una niña, que de pronto el papá va a buscar a Jesús. Este papá busca la ayuda del Señor y le pide, le ruega que vaya y ponga sus manos sobre la niña para que sane. Y noten ustedes
que en este versículo, vamos a leer el versículo 22 para ver lo que sucede. Una vez que llega allí Juan, dice el versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies. Se postró delante de él. Vamos a ir asociando un poquito. Lo que pasa con Jairo es que Jairo viene y se postra, ¿sí? Se pone a los pies del maestro. Desde un comienzo. En la otra situación que vamos a ver, pasa al revés. La mujer termina postrada a los pies del maestro. ¿Sí? Hay una similitud ahí. Cuando llega le dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y aquí declara, para que sea salva, y por efecto va a vivir, ¿sí? No dice directamente, pon tu mano para que se sane. Él buscaba también algo más, la salvación. Y es lo mismo que esta mujer buscaba. Porque noten ustedes que dice el versículo, 30, porque esto va pasando, o donde aparece esta mujer, dice, y luego Jesús conociendo, el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta mujer fue sana. ¿Pero por qué fue sana? Porque ella pensaba y decía, el versículo 28, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Tampoco buscaba sanidad. Ella buscaba salvación. Y es importante notar cómo cada uno se acercó al Señor. Primero y principal, lo que vamos a observar es la necesidad que tenemos nosotros de acercarnos al Señor. En cada situación que tengamos, sea una enfermedad, sea un problema económico, sea un problema social, sea el problema que sea, necesitamos acercarnos al Señor. Sí o sí, Él es la solución. Esta mujer había probado por distintos medios, por distintos médicos, distintas formas, pero nadie le podía ayudar. Pero todos se aprovecharon y le cobraban. Le cobraban. Y llegó un momento que se quedó sin nada. El otro era un principal, era alguien reconocido. Pero por más que la religión o las formas él las entendía, solamente pudo acudir a Jesús. Y cuando llega Jesús se postra delante de él y le pide que vaya Jesús. Jesús accede, va. ¿Sí? Y debe haber sido un momento tan lleno de esperanza para este hombre, porque lo más difícil para él era ir y convencerlo a Jesús. Se postra, se tira a los pies de Jesús. Y Jesús jamás se niega a traer una solución a nuestras vidas. Entonces está dispuesto, bueno, yo voy a ir a tu casa. Se habrá parado ahí emocionado, contento, y lo habrá tratado de decir, sígueme, vamos. Y empezó a caminar. Y la gente se comenzó a volcar. La gente comenzó a llenar ese lugar. Gente con otras necesidades también, que también buscaba al Señor. Y entre medio de toda esa gente estaba esta mujer con ese problema, que esta vez se animó a hacer algo que le era prohibido, tener contacto con la gente, porque se quedó callada y se empezó a meter entre la gente. No podía tocar a la gente, no podía tener contacto, pero la necesidad la llevó a hacer esto, porque ella tenía un pensamiento: si tan solo toco el borde de su vestidura. En ese tiempo los rabíes, los maestros, tenían unas vestiduras y se ponían como si fuera un manto, donde tenían unas borlas chiquititas que
esta mujer tal vez pensó, si tan solo toco ese borde, ¿sí? Los distinguía a los rabí, con tocar eso voy a ser salva. Ya la enfermedad no le interesaba, ya quería algo más importante. Porque imagínense cuánta tristeza, cuánta soledad habrá pasado, porque ella no podía ir al templo, no podía acercarse a donde estaba en la presencia de Dios. Cuánta inseguridad habrá tenido de su salvación, de presentarse delante de Dios. Y ahí depositó toda la fe. Jairo, depositando la fe en el Señor, al decirle, ven a mi casa, y bueno, ahí el Señor acepta ir, iba con toda la esperanza, pero de pronto aparece esta mujer, que también tenía fe con rozar solamente el borde de la vestidura. Y había un montón de gente más, y esa gente se agolpaba delante del Señor, ¿sí? Lo apretujaban, lo empujaban, y de pronto los discípulos trataban de frenar a la gente. Pero esta mujer alcanzó el propósito que tenía, tocar el borde de la vestidura del Señor. Y apenas ella toca el borde, se metió entre la gente y fíjense el versículo 28, repetimos que lo que ella quería, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Llegó a tocar el borde de la vestidura del Señor y automáticamente, inmediatamente, ella sintió que era sana, que el problema se había cortado, ¿sí? Que ese flujo de sangre desapareció. Y fíjense cómo lo describe aquí. Sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Entonces vamos a aumentar un poquito a ver en esa situación. El Señor iba y mucha gente venía y lo apretaba, trataba de tocarlo. Y esa gente no tenía lo que tenía esta mujer, porque esta mujer tenía fe que al tocarlo se iba a ser salva. Y otra gente venía y simplemente quería tocarlo a Jesús. Pero el toque de esta mujer fue tan distinto que inmediatamente ella notó que en su cuerpo se sanó, y el Señor inmediatamente se dio cuenta el poder que había salido de él. Y se para el Señor. Y entre medio de toda la gente que lo venía empujando y todo, dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos dicen, pero Señor, mira toda la gente que hay, te están apretando, te están empujando, y pregunta quién te tocó. Pero, ¿cómo preguntar? Pero volvemos al otro hombre, a Jairo. Que Jairo tenía toda la esperanza de que Jesús fuera a su casa. ¿Por qué? Porque su hija estaba agonizando, estaba a punto de morir. La urgencia que tenía Jairo era, imagínense Jairo, logra que Jesús venga a su casa. Lo lleva porque estaba agonizando su hija. Y se amontona toda esa gente. Oh, le habrá agarrado una desesperación. Pero sin embargo el maestro está acá, me está siguiendo. Y en ese momento Jesús se para y dice, ¿quién me ha tocado? Si los discípulos piensan, Señor, todos te empujan, y pregunta quién te ha tocado, ¿qué habrá pensado Jairo? ¿No? ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Jairo? Sin embargo, la Escritura no dice nada de lo que dice Jairo.
porque Jairo tenía depositada la fe en él. No puedo decir nada. Si digo algo por ahí la embarro. Pero ¿habrá pensado? ¿Se le habrá causado algo? Sí, seguramente. Porque cada vez que estamos desesperados con algo, ¿cuántas cosas vienen a nuestra cabeza? Y más si es algo así de vida o muerte, ¿no? Nos agarra la desesperación. Pero sin embargo Jesús se para ahí. Alguien me ha tocado porque salió poder de mí. Y empezó a recorrer allí a la gente la mirada y algunos echaron un paso para atrás. Te empujé sin querer, fue sin querer. Pero esta mujer aparece de la multitud y se postra delante del Señor. Y comienza a hacer algo, a decirle. Y dice el versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Y le dijo toda la verdad. Y es interesante cómo lo describe acá Marcos. Dice, y le dijo toda la verdad. No le ocultó nada. Cada vez que nosotros nos presentamos delante del Señor y nos postramos delante de Él, tenemos que decirle toda la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué? ¿Jesús no sabía quién lo había tocado? Sí, Jesús sabía quién lo había tocado. Pero era necesario que ella lo reconociera. Cuando alguien reconoce a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento, dice la palabra que si nosotros negásemos al Señor delante de los hombres, Él también nos negará delante del Padre. Pero si nosotros lo confesamos delante de los hombres, Dios va a escuchar de parte del Señor esa confesión, ¿sí? Y nos va a hacer aceptos. Entonces era necesario que esta mujer declarara toda la verdad, dijera lo que había pasado. Ahí vemos que esta mujer termina de rodillas. Jairo comenzó de rodillas, pero esta mujer terminó de rodillas, ¿sí? Otra similitud que encontramos también es que esta mujer tenía 12 años con esta enfermedad, 12 años con ese flujo de sangre. O sea que fue una enfermedad que le fue debilitando y podría haber terminado con una anemia tremenda que incluso pudo haber muerto. Y encontramos que la niña tenía 12 años. O sea, cuando la niña nace, la mujer se enferma, ¿no? Porque son 12 años. En esos 12 años crece la niña y es la alegría de la casa, pero en la mujer era todo tristeza y amargura. En la niña era todo esperanza, y porque iba viendo cómo iba creciendo, pero hasta que se enferma. En cambio la mujer era todo al revés, a medida que iban pasando los años cada vez peor. Pero el punto es que a los 12 años Jesús apareció, ¿sí? 12 años para cada una. Cuando Jesús cuenta todo eso, imagínese usted en lo que está Jairo. Señor, está bien, alguien te tocó. Y ahora aparece la mujer esta y empieza a contar. No tengo tiempo. Hay que ir a casa. Tenemos que ir a casa. Pero noten ustedes que una vez que la mujer le dijo, el versículo 33 que le dice toda la verdad, el versículo 34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Lo que ella buscaba. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ella pudo haber quedado sana al tocar a Jesús, pero tal vez después hubiese seguido con la enfermedad. Pero el Señor le asegura que iba a ser libre de ese azote, ¿sí? O sea que esa enfermedad no iba a estar más sobre ella. Y esto es bueno, la declaración como la hace el Señor,
Porque hemos visto muchas personas que llegan a la iglesia y de pronto vienen con un problema y se sanan. Y siguen su vida después. Y otra vez vuelve el problema. ¿Por qué? Porque no hay esa conexión con Jesús. Se quedan a mitad. ¿Sí? No hay un reconocimiento del Señor. Pero en este caso vemos que el Señor no solamente le dice que alcanzó la salvación, sino que también alcanzó la sanidad. Bueno, volvemos a Jairo. Jairo estaba ahí mirando, bueno, ya entendió el Señor, ya está. Pero de pronto aparecen unos mensajeros detrás de Jairo. Y dice el versículo 35, y mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal, o sea, la casa de Jairo, de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Imagínense Jairo cómo estaría, ¿no? ¿Cómo habrá reaccionado ahí? Porque encima, cero tacto, ¿no? Con esta noticia, y encima lo reta, ¿para qué molestar al maestro? Ya se murió tu hija. ¿Qué habrá pasado por la mente de Jairo? Diciéndole al Señor, rogándole, consigue que venga. Se aparece toda la multitud, aparece esta mujer, el Señor se pone a charlar con ella, y ahora vienen estos y le traen esta noticia. Se le habrá venido todo abajo a Jairo, ¿no? Todo ese momento, no sé, nuestra mente a veces tiene la capacidad de pensar en segundos un montón de cosas. Todo lo que habrá pasado por la mente de Jairo en ese momento. Y encima los otros dicen, ¿para qué molestas al maestro? Pero recuerden que Jesús estaba allí. Y dice el versículo 36, pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga. Y esto es lo que dice Jesús. Quisiera que usted se quede esto durante toda esta semana. Durante todo lo que queda del mes y todo lo que queda del año. Porque esto es un mandato también. Estas palabras que están aquí están en muchas oportunidades repetidas porque era lo que el Señor requería y requiere de nuestras vidas. ¿Qué le dijo? No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Cualquier persona puede decirnos algo y bueno, va a ser alentador, pero va a ser momentáneo. Pero cuando vienen palabras del Señor donde nos dice esas palabras, no solamente es alentador, sino que también es algo que perdura. Porque tienen un fundamento, tienen un peso. El Señor requiere de nosotros no temer. Algunos dicen que es una de las palabras donde esa palabra no temas aparece en la Biblia 365 veces. Y algún predicador dijo que podemos tomar una de esos textos cada día. O sea, para cada día que nosotros afrontamos en este mundo, tiene que estar esa palabra presente. No temas, no temas, no temas. Cree solamente. Las cosas que enfrentamos en nuestra vida a veces nos imparten temor. Sobre todo cuando es una enfermedad. El tema era un padre que tiene toda la esperanza en su hija. Su hija más chiquitita, 12 años. Sin embargo, él acude a Jesús
Y ahora le vienen con la noticia de que ella está muerta. Pero Jesús le dice, no temas, cree solamente. Cada vez que nosotros enfrentemos algo que trate de atemorizar nuestra vida, recordemos lo que Jesús nos dice, no temas, cree solamente. Tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de reaccionar. No dejarnos que el temor nos domine, sino que la fe pueda surgir en ese momento. Y tenemos que creer. ¿Esto es difícil? Sí, es difícil. Porque el temor a veces nos paraliza. El temor a veces nos hace dudar, nos hace frenar en muchas cosas. Pero la fe nos va a llevar más allá. No temas. Es algo que debemos hacer todos los días. Porque todos los días tenemos que enfrentar algo nuevo. Y esta palabra de Jesús para Jairo tiene que haber sido algo que llenó su corazón. Que le dio una lucecita, ¿sí? Porque por más que me lo diga el Señor, ellos me dicen que ya murió. Entonces, seguimos viendo el relato ese. Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y en los que lloraban y lamentaban mucho. Ahora fíjense ustedes, Jairo recibe la noticia, queda helado. Jesús le dice, no temas, cree solamente. Y Jesús hace algo. Toda la gente que lo estaba siguiendo, que lo estaba golpeando ahí, de pronto le dice, quédense acá, no me sigan. Y dice, Pedro, Jacobo y Jacobo, el hermano de Juan, síganme. Y agarra a Jairo y va. Jairo habrá dicho, ¿y no lo pudiste hacer antes? ¿Por qué no lo frenaste antes a toda esta gente? Ya hubiésemos llegado. A veces nosotros pensamos, Señor, ¿por qué no haces las cosas? ¿Por qué haces las cosas así? Porque en medio de toda esa multitud había una necesidad. En medio del problema que nosotros estamos pasando hay una necesidad. A veces tenemos que pasar por problemas. No queremos, pero tenemos que pasarlos. ¿Por qué? Porque eso va a servir para que alguien encuentre al Señor también. Recuerden que Jairo es el que vino a buscarlo y Jairo le estaba diciendo, por acá está mi casa. Jesús estaba siguiendo a Jairo. Él iba detrás de Jairo. Pero esta mujer aparece y toda esa multitud aparecen porque también tenía necesidades. Y esa gente necesitaba tener contacto con Jesús. Y sobre todo esta mujer. Y esta mujer alcanzó lo que necesitaba. En nuestra vida es muy similar. Cuando encontramos a Jesús, nos postramos delante de Él, hacemos todo lo que tenemos que hacer y le decimos, vení, acá está el problema, y nos sigue. Hay otra gente que también necesita, pero a veces estamos encerrados nosotros en lo nuestro. Nuestra necesidad, porque es urgente. Y esas otras personas también necesitan, porque también están pasando por una necesidad, aunque no es tan rápido lo que necesitan, pero sí necesitan que Jesús los toque. Y esa mujer, si no fuera por ese camino que tomó Jesús ese día, porque iba a la casa de Jairo, tal vez no hubiese llegado a tocar al Señor.
no se hubiese animado a estar en la multitud. Hay situaciones en nuestra vida que nosotros pasamos, que nosotros vivimos, que nosotros tenemos que sufrir, porque eso también va a ayudar a que otros se encuentren con Jesús. Otros también necesitan. No solamente el Señor opera en nuestra vida. Por eso es que a veces el tiempo no lo podía haber hecho antes. No podés sanarlo, no podés evitar todo esto. ¿Para qué tantos médicos? ¿Para qué tantos problemas? ¿Para qué tantas situaciones? Porque hay, en ese caminito, hay otras personas que tienen que ser tocadas. A veces en nuestra propia familia hay personas que no creen. Pero sin querer nosotros, de alguna manera, cambiando con nuestra actitud, buscamos a Jesús, nos acercamos al Señor y le abrimos los ojos a ellos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos buscando al Señor. Y ellos no buscaron al Señor porque jamás se les cruzó por la cabeza. O porque a nadie le indicó el camino. Y como a nosotros, en cierta manera, nos respetan o ven algo, un cambio, entonces ellos también van a tratar de cambiar. Jesús podía haber dicho a la multitud: quédense acá, tengo esta misión. Antes. Pero no lo hizo porque había una necesidad allí. Ahora sí les dice: ahora vengan ustedes tres, el resto se queda todo acá. Y van. Cuando llega al lugar, dice el versículo 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Era muy común en esos tiempos hacer lamento o llorar por una persona que estaba muerta. Era una deshonra si la gente no lloraba, ¿sí? Por eso en algunos lugares, cuando se moría alguno que no lo querían mucho, ¿sí?, se contrataba gente y se le pagaba para que alguien llore, ¿sí? Aunque sea que le pago, pero tiene que llorar, porque si no, estaba mal visto. Entonces la gente miraba cuánto lloraban y bueno. Pero en este caso sí lloraban porque era una niña. Dentro de las muertes, lo peor que hay es cuando vamos a un velatorio de un niño, ¿no? ¿Cómo dar esperanza, cómo ayudar a los familiares cuando son tan pequeños? Muchas veces decimos: oh, pero ¿cómo puede ser que Dios permita esto? Nuestra mente a veces piensa que Dios es injusto porque se lo lleva. Y hay tanta gente mala y está en este mundo. Bueno, ¿saben qué? El estar en este mundo es una oportunidad para que nosotros nos encontremos con Dios. Y esa gente mala que está en este mundo por tanto tiempo, está en este mundo para tener oportunidad de escuchar el Evangelio. Pero aquellos que de pronto son cortados antes de tiempo, es porque ya tienen una eternidad segura. Es una eternidad donde ya pueden estar gozando de las bendiciones de Dios. Para nosotros es injusto, pero para Dios es distinto, porque Él ve la eternidad. Nosotros estamos aquí en el mundo como una prueba donde vamos a decidir hacia dónde vamos a ir. No estamos solamente en lo que vivimos en este mundo. No, nosotros tenemos por delante nuestra una eternidad. Pero en este mundo decidimos hacia dónde vamos a ir. Si aceptamos al Señor o si lo rechazamos. Esa es una decisión personal. Entonces la injusticia de Dios vista por el hombre es de una manera. ¿Cómo puede ser tan injusto Dios? No, Dios no es injusto. Y justamente una de sus cualidades es la justicia. Y en esa justicia Dios, por amor, para que no sufra, a veces se lleva
a alguien que ya está preparado, ¿sí? Pero usted va a notar que en la Biblia, cada vez que Jesús llega a un velatorio, ¿sí? Cambia todo, porque no hay ningún muerto donde Jesús haya llegado que no haya recibido vida. Ahí inmediatamente hay resurrección. Lázaro, después de 4 días. Esa viuda que de pronto iban en camino al cementerio y de pronto Jesús se cruza con él y toca el féretro donde llevaban el cuerpo y el chico resucita. O sea, cada uno de los relatos donde hablan de que hay un muerto, allí usted va a encontrar que Jesús aparece y recibe vida. Y este caso también es similar, porque fíjense que dice el versículo 39, y entrando les dijo, lo primero que hace Jesús entra y pregunta, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y dice el versículo 40, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre y a la niña, de la niña, y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Entonces lo primero que hacen, no, ¿por qué están llorando? La niña no está muerta, está durmiendo. Y los que estaban llorando, lamentándose, ahí cambió un poco, porque de pronto se comenzaron a burlar de Jesús. Una cosa es cuando alguien dice algo, pero cuando alguien se burla, ¿no? Es totalmente distinto. Y la gente cambió de llorar, lamentarse, a burlarse de Jesús. Entonces, ¿qué hace el Señor? Lo sacó afuera todo. ¿Por qué? Porque donde hay incredulidad, no está el obrar de Dios. Entonces ahí lo sacó a todo. Entonces llamó a los que había llevado con él y a la madre la suma, al padre, y dice el versículo 41, y tomando a la niña de la mano, y tomando a la niña de la mano está en los otros evangelios también. En los 3 relata lo mismo, que agarra a la niña, le agarra de la mano, y cuando le toma la mano le dice Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Talita Kumi, esto es arameo. El único relato que hay en los evangelios es en Marcos, donde habla el Señor en arameo. Está las palabras que dice el Señor en arameo, Talita Kumi, que es niña, levántate, a ti te digo, levántate. En Marcos 7:34 está cuando llevan a ese ciego y de pronto le dice, Éfata, sea abierto. Después, cuando estaba en la cruz, que dice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas son las 3 veces que habla en arameo, ¿sí? Y las relata Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos recibió el evangelio de Pedro. Y Pedro era el único de los que estuvo presente, y Juan. Pero Juan se dedica no a escribir directamente de estas situaciones. Es más, este relato no está en el evangelio de Juan. Está en Mateo, en Marcos y en Lucas. Pero en Juan no está. Ahora, ¿cómo es que Marcos puede decir exactamente lo que el Señor dijo? Porque Pedro se lo había relatado. El relato de Pedro, Marcos era seguidor discípulo de Pedro. Entonces ahí él toma nota de estas palabras. ¿Por qué? Porque habrán quedado en la mente de Pedro al escuchar. Él estaba cerquita, ¿sí? Cada vez que estamos cerquita
del Señor, pasan cosas. Usted, si realmente quiere ver un obrar de Dios, tiene que estar cerca de Jesús. Lejos de Jesús no va a pasar nada. Lo mismo que la mujer. La mujer tuvo que acercarse a Jesús para alcanzar la sanidad, la salvación, lo que ella buscaba. Nosotros, lejos de Jesús, no vamos a obtener nada. Siempre tiene que ser cerca de Jesús. Cerca de Jesús es donde vamos a ver todas las cosas que el Señor hace, ¿sí? Entonces le dice, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y dice el versículo 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¿Por qué? Le dijeron, denle de comer. ¿Habrá resucitado con hambre? ¿No? Le picó el bagre, ¿qué pasó? Porque había una costumbre entre los judíos que decían que cuando una persona moría, estaba su espíritu dando vueltas en ese lugar. Algunos decían que por 3 días, otros decían por 7 días, pero que estaba todavía el espíritu, el ánimo en pena y dando vueltas. Bueno, entonces para que ellos vieran que no es un espíritu, denle de comer. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús se apareció a los discípulos? Y les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Porque lo vieron al Señor, quedaron todos duros. Entonces, para que vean que no era un espíritu, algo de comer. Fíjense ustedes que todos los detalles que el Señor tiene que hacer simplemente para que nosotros creamos. Para que creamos. Y para sacarnos los pensamientos que tenemos. Ahora, lo que le dice a Jairo es una necesidad en nuestras vidas. No temas, cree solamente. Lo que nosotros estamos enfrentando, las dificultades que enfrentamos, van a requerir que nosotros no le demos lugar al temor. Va a requerir que nosotros creamos que Jesús puede hacer algo. No está basado en nuestra capacidad, no está basado en nuestro intelecto, no está basado en nuestro comportamiento, no está basado en nuestro pensamiento, está basado en nuestra fe en Él, en lo que Él es. Por eso es que no debemos temer, porque si hay algo que sí podemos tener temor, es en nuestro intelecto, porque hay muchas cosas que no sabemos, no nos da la cabeza, no pensamos y tratamos de solucionarnos y no podemos encontrar forma. Y eso da temor. Sí, por ahí da temor las situaciones, las vivencias que pasamos, pero hoy más que nunca nosotros debemos creer en el Señor, porque Él es el único que tiene solución para todos los problemas de nuestra vida, incluso la muerte. ¿Cómo la muerte? Sí, porque Él nos dio vida eterna. Él nos dio la seguridad de salvación. Y en muchas oportunidades usted va a notar que el Señor dice, duerme. ¿Sí? Cuando alguien dice duerme, muchos dicen, pero está muerto. No. Para el cristiano, la muerte es simplemente dormir, es descansar. Pero recuerde que Jesús siempre quiere compartir para nosotros vida. Ahora, ¿hay alguna necesidad en su vida que de pronto requiera que Jesús vaya a su casa? ¿Hay alguien que necesita que sea tocado por el Señor? Y usted dice, bueno, yo vengo a buscar algo para que Dios obre, que cambie mi casa, mi hogar, mis hijos. Bueno, Jesús está presente, ¿sí? Pero recuerde que en el camino que Él va, pueden surgir otras necesidades.
A veces pensamos que no llega más el Señor a casa, ¿no? Que tarda mucho, que está yendo por allá, que está solucionando otros problemas. Yo escuché que ya se sanó aquel otro se sanó, ¿y cuándo se va a sanar en casa? Tranquilo, Dios sabe lo que hace. Él hace todas las cosas perfectas, ¿sí? Y Él nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No temas, cree solamente. Amén. Por más que digamos, pero no sabe lo que estoy pasando. ¿Qué puede ser peor que de esta mujer con 12 años de flujo o un padre que perdió a su hija? ¿Qué otra situación puede ser tan provocar tanto temor? Lo que sea que vivamos, las palabras para cualquier situación son estas: no temas, cree solamente. Y hoy nosotros necesitamos afianzar nuestra fe y creer en el Señor y esperar que Él obre. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar en este día.